Xochitl Gálvez, gracias por recibirnos aquí en el Senado. Yo le quiero preguntar en primerísimo lugar, ¿quiere ser presidenta de México o quiere ser jefa de gobierno? Porque las dos no se pueden. Pues en esa decisión estoy. Justamente yo he construido un trabajo buscando la jefatura de gobierno. No hay duda que dentro de la oposición soy la candidata mejor posicionada, ¿no? En las encuestas, unas más, otras menos, pero todas coinciden que la persona que tiene la mayor posibilidad de arrebatarle la ciudad a Morena es su servidora. Y estaba en eso perfecta, o sea, nadie me había movido y de repente pues hay personas a las que les tengo aprecio que me plantearon, no de hoy, de hace 6 meses, la posibilidad de ser candidata a la presidencia. Y yo lo veía como algo totalmente ajeno, como algo que no me lo había planteado en mi vida. Y lo que ellos me decían es, al menos piénsalo. Y en la lógica de un debate donde el centro del debate es el tema de la pobreza y la desigualdad. Y me parece acertadísimo ese debate. Estoy completamente de acuerdo con el presidente que haya puesto en la agenda el tema de pobreza y desigualdad, el tema de cómo resolvemos esta injusticia social de décadas, de siglos que tenemos en nuestro país. Y pues mi trabajo ha sido ese. Mi trabajo, primero en Hidalgo, en Tepa. Yo empecé a trabajar en las comunidades a los 14 años, buscando el agua, buscando construir escuelas, buscando acabar con los caciques. Nosotros teníamos un par de caciques, Felipe Contreras y Telésforo Contreras, que nos traían fregados. Llegar a la UNAM, en las condiciones que llegué, enfrenté lo que es la desigualdad. O sea, porque te miden como igual cuando no eres igual, porque vienes con un rezago académico tremendo y no te das cuenta hasta que te presentas el primer examen de cálculo. Entonces, y luego pues ya monto mi propia empresa y empiezo a trabajar en una fundación para ayudar a niños indígenas que sufren desnutrición. Yo estuve en Cerocahui con el padre, conozco la Tarahumara, y Fox me llama por los cazadores de talento. O sea, pero ¿quieres ser presidenta? Espérame, voy a argumentar. Entonces, si ese es el debate, si lo que buscamos es un país, lo voy a pensar seriamente. O sea, un país más justo, más equitativo, y esa decisión pasa por conocer las reglas del juego. Porque, pues, efectivamente, para la ciudad no tengo la garantía de ser la candidata, no la tengo, porque pues yo no tengo la militancia partidista. Es más, aparentemente no soy tan bien vista porque soy una mujer pues rebelde. Aquí yo, por ejemplo, apoyé al presidente con el tema de la revocación de mandato. O sea, yo fui uno de los votos que logró que el presidente tuviera la mayoría calificada, porque sin la oposición pues no lo hubiera sacado. Porque hay cosas en las que yo fui de las que votó a favor de que los programas sociales estuvieran en la Constitución. O sea, hay cosas en las que yo tengo mi propia agenda, mis propias ideas. Entonces, no sé, para la ciudad. Lo otro, estoy en la etapa final de valoración de qué depende esa etapa. O sea, al menos ya digo, bueno, voy a analizar la posibilidad. ¿Y de qué depende? Pues, ¿cuál es el método? Porque si ya hay un método que va hacia una persona, que si piden 1 millón de firmas, pues quizá quien tenga el partido la saca en 2 patadas. Yo no tengo los recursos, no soy una mujer con dinero. Tendría yo que buscar el apoyo de la sociedad civil y eso te lleva tiempo. Entonces, ¿de qué depende la decisión? De saber si tengo posibilidades o no. Y si no las tengo, pues también lo diré, ¿saben qué? Pues ese método privilegia a alguien más. Pero son exactamente las mismas dificultades que se va a encontrar usted en la ciudad que en la posibilidad de una candidatura a la presidencia por estos partidos, que son las estructuras de los partidos. Los partidos tienen estructuras. Usted ha estado, a veces es muy cómodo estar en una posición como la de usted, pues voto las cosas que me gustan y en las que yo creo y en las otras no. Entonces, pues a la hora de las candidaturas y demás, como es este momento, pues usted no es parte de una estructura partidista. Y entonces, pues sí, se disfrutan muy padre los votos en independiente,
pero a la hora de tener que aspirar a una cosa como esta, donde las estructuras importan, pues usted está muy cerca de quedar fuera porque, seamos honestos, la van a cepillar si no hay claridad en el método de elección. Curiosamente, han sido los partidos los que me han invitado a venir. O sea, Fox, yo más bien venía del trotskismo, de la izquierda, del PRT. Yo estuve un rato ahí con Rosario Piedra. Y después ya no estuve en ningún lado, ¿no? O sea, ahí como que fue en mis inicios de estudiante universitaria. Cuando Fox me invita a trabajar en el proyecto de los pueblos indígenas, pues yo no pertenecía a ningún partido. Pero hace 23 años. Bueno, y luego me invitan a ser candidata a gobernadora de Hidalgo, donde no... Hace 20 años. Bueno, 12 años. Y luego soy jefa delegacional en el 2015 por el PAN. Y ahora soy senadora de la República por el PAN, PRD, MC. Entonces, realmente yo he sido un personaje que los partidos le han invitado, y cuando me invitaron me dijeron, es que eres la delegada mejor posicionada en la Ciudad de México. Algo hice bien. O sea, que sintieron que mi presencia en la boleta ayudaba. No fue suficiente, perdimos la ciudad. Entonces, los partidos tampoco me han dejado fuera por este pensamiento independiente. O sea, también los partidos tienen la necesidad de buscar ciudadanos que les permitan llevar otras ideas. Y creo que es el momento. Yo donde hoy he sentido un gran respaldo es en los ciudadanos. O sea, mucha gente me ha escrito en las redes sociales, si bien es cierto, hay de todo. Hay gente que legítimamente me dice, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? Yo te ayudo a juntar firmas, cuenta conmigo. No todo el mundo está tan politizado de yo soy panista, pero hay muchos ciudadanos que están buscando una opción. ¿Qué opción plantearía yo? O sea, la única razón por la que yo aceptaría ser candidata a la presidencia sería por amor a este país, nada más. Porque sé que está bien cabrón, o sea, pero sí siento que tengo una idea donde el tema central es la pobreza, pero con otras herramientas distintas para realmente hacer que las personas que hoy están en los deciles más bajos de ingreso, y que celebro los programas sociales porque sí les han permitido una mejora, necesitamos que por su capacidad, por su trabajo, porque se van a Estados Unidos a sufrir. Yo tengo decenas de primos en Estados Unidos trabajando de migrantes, de Hidalgo, ¿no? Que es muy... O sea, yo sí creo que el nearshoring es una gran oportunidad para el país y que podríamos llevar este país a otra dimensión si tuviéramos algunas políticas públicas distintas a las actuales. Por eso lo pienso, porque tengo un pensamiento a favor del medio ambiente, a favor de las energías limpias, a favor del emprendimiento social. O sea, yo sí creo que es bueno aspirar. Yo sí creo, o sea, si tú me preguntas a qué aspiraba Pensar en grande. Pensar, a lo mejor yo nunca pensé ser senadora. Si tú me preguntas qué pensaba yo, Xóchitl, en Tepatepec, era cómo sacar a mi mamá de esa pobreza y de esa violencia. Era lo único. O sea, yo no pensaba y sentía que si me venía a la escuela y si iba podía lograrlo. Y luego siempre anduvimos de arrimados porque nunca tuvimos una casa. Y nos prestaba un tío un cuarto y otro tío otro cuarto, y luego los abuelos nos prestaban un cuarto. Y al final yo pude comprarle a mis tíos un pedazo de casa, porque era una casa más grande. Nos quedamos con 3 cuartos, que ahí es donde vivió al final mi madre sus últimos días. Ni siquiera era pensar en grande. Yo nunca hice una casa de 3 pisos en Tepa. Es la misma casa de los abuelos, de teja y de piedra, que hizo mi abuelo hace 100 años. Entonces, para mí lo más importante es como, o sea, pues ya por lo menos yo no fui violentada. Mi hija ya no es violentada. Y eso sí te lo da tener una capacidad económica distinta. Claro. Ahora, vamos a suponer que, como todo parece indicar, el PAN, el PRIAN, en la Ciudad de México, postula a Santiago Taboada candidato a jefe de gobierno, porque por ahí van las cosas. Y entonces a usted le dan la oportunidad de ser la candidata presidencial. Dudo mucho que Santiago Krill pierda la 4ª intentona,
Pero vamos a suponer que usted es la candidata presidencial, que Krill, que ha sido su jefe político de alguna manera, se hace a un lado. Yo no tengo jefes políticos, ¿eh? Bueno, pero no es usted al foxismo y con Krill. A ver, a mí quien me llama al gabinete es un cazador de talentos. ¿En serio? ¿Quién? En serio. McCoy, Horacio McCoy. Horacio McCoy me contacta, era el headhunter de ese entonces. Yo era una empresaria bastante exitosa, pero tenía una fundación muy importante donde apoyábamos a niños de la montaña de Guerrero, de la Tarahumara, de la Sierra Sur de Oaxaca, llevando una papilla. Hay mucha gente que llevó la papilla junto conmigo a las comunidades indígenas. Ahí estaba yo. Vamos a suponer que efectivamente existió lo de los headhunters. Sí, en realidad, el que organizaba todo era Ramón Muñoz Gutiérrez. Yo hablé con él. Pues claro. La primera vez y no le acepté. O sea, primero me buscó el headhunter, luego Ramón Muñoz y le dije que no. Y el tercero que me llama es el propio Vicente Fox. Obviamente porque yo me había negado a entrevistarme con ellos. Y cuando yo le planteo la posibilidad de llevar los acuerdos de San Andrés Larraín al Congreso de la Unión, y me dice que sí, dije, ay, güey. O sea, yo no me esperaba que me dijera que sí, pues Cedillo había traicionado al ejército zapatista y Marcos sí dijo que en 15 minutos resolvió el problema, porque él creía que bastaba mandar la iniciativa de ley, pero lo que nunca se imaginó es que Bartlett y compañía iban a rechazar esa reforma constitucional. Por eso pues ya se cayó el tema de la paz con el ZLN. Pero yo fui la que le propuso al presidente Fox que enviara los acuerdos a San Andrés Larraín. Entonces ahí como que me dio la impresión pues, que era un hombre dispuesto a escuchar. Y luego creamos el Fondo de Infraestructura Indígena, creamos 10 universidades interculturales bilingües, electrificamos a 2 millones de personas que no tenían energía eléctrica. O sea, Oaxaca estaba iluminado, no tenía subestaciones, era un hilito de energía monofásica que no te podías poner un molino, una computadora. Entonces, ese fue mi trabajo técnico. Yo más bien hice un trabajo técnico en el gabinete de Fox y yo ni sabía, es más, un día Krill me invitó a cenar cuando andaba buscando y le dije, Santiago, deja tu fregadera de querer ser presidente, vamos a ponernos a trabajar, ¿no? O sea, para mí lo que buscaba en ese gabinete era trabajar para la gente y a eso me dediqué. No tuve jefe político. Correcto. Vamos a suponer que efectivamente, retomando la pregunta, que usted sea la candidata presidencial propuesta por el PAN, y obviamente es el PRIAN. Con lo que hay, con los resultados electorales que ha tenido esta coalición Va por México, ¿hay posibilidades de triunfo con usted? No lo sé ahora. Nunca me han dado posibilidades de triunfo. Cuando competí en Hidalgo contra ese PRI duro en 2010. ¿Quién era? ¿El gobernador? Miguel Osorio. Pues sí, su aliado. ¿No? Bueno. Miguel Osorio era el gobernador, era un prismo. Yo empecé en 6 puntos y acabé en más de 40 puntos, sin dinero. Nunca he hecho una campaña con dinero. Ya quisiera yo el dinero que trae Claudia, o que trae Anadán, o que traen los candidatos, las corcholatas actuales. Es impresionante, cientos de espectaculares por todo el país. Cientos de... Alguien está poniendo el dinero. Exacto. Alguien lo está poniendo. Y a mí me parece que justo lo que yo intentaría es hacer algo con los ciudadanos, movilizar conciencias, almas. Y mira que estoy de acuerdo con el presidente en el tema central. O sea, no puedo tener mayor coincidencia que esa. Simplemente el mecanismo para resolver ese tema me parece que es otro. O sea, yo sí creo en la energía limpia y barata. Hoy tenemos energía de combustible fósil cara, porque es más cara. Podemos tener un gran debate sobre por dónde caminar. Yo sí creo en la protección de la selva maya. O sea, no estoy en contra del Tren Maya, pero sí creo que se pudo haber hecho respetando el medio ambiente, se pudo haber hecho con los estudios de impacto ambiental necesarios. Si se va a hacer Dos Bocas, bueno, yo hubiera esperado que costara $8,000 millones, no 160,000, no 16,000 millones de dólares que está costando hoy, y ya lo reconoce, cerca de 18,000 ya.
¿te imaginas lo que pudimos haber hecho con todo ese dinero excedente en medicamentos, en Lo que hizo becas? Fox, ¿No? que todos los excedentes los repartió a los gobernadores. No, bueno, yo puedo hablar Y de se lo perdieron, de lo que yo porque pienso. O sea, Correcto. y yo sí soy capaz de hacer un mea culpa, no tengo problema, de decir que hicimos mal, en qué nos equivocamos y cómo podemos corregir el rumbo para ser un país donde realmente se combata la corrupción, donde realmente se apueste por el capital y por el talento humano. O sea, yo sí creo que, yo veo a la gente levantarse a las 5 de la mañana, venir a trabajar. O sea, la gente de México es tremendamente trabajadora y lo que necesita es un empujón. Fija, la candidatura como usted la plantea, y dada su condición personal, con relación a los partidos, con relación a los grupos políticos del país, etcétera, que usted plantea una independencia y se vale, pues, perfectamente, si lo puede hacer, pues, se parece mucho a la propuesta de Claudio X González de una candidatura que venga desde los ciudadanos. ¿Usted ya lo platicó con Claudio X González? Mira, yo me he encontrado a Claudio, hace poco me lo encontré en un volanteo. Ayer lo saludé en un restaurante ahí con Arturo. Yo fui a ver a Arturo porque me mandó un mensaje muy... ¿Arturo quién? ¿El del restaurante Arturos? ¿Lo ubicas? No. Bueno, ahí estaba comiendo el del Profeco. Ayer me lo encontré también ahí. Y estaba Claudio y lo saludé y había mucha gente ahí. O sea, sí los veo, o sea, sí los saludo, sí los conozco. O sea, pero a mí lo que me mueve es una visión de lo que pienso que debe ser en este país. Pero ese tema ya lo conversó con él, ¿o no? ¿Pero por qué lo tendría que conversar con él? Bueno, porque pues es uno de los coordinadores, digamos, de la alianza. Pues es el de él, es idea, va por México. Creo que algunos, si se sientan con él, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, yo a quien le he comentado la posibilidad de inscribirme en la contienda es a Marco Cortés. Es al único que se lo he comentado. Vi que Zambrano hizo una declaración. Zambrano fue mi jefe de campaña cuando competí por Hidalgo. Zambrano me conoce, Zambrano sabe de qué estoy hecha, sabe que soy una mujer que viene de la adversidad y que no se da por vencida. O sea, yo en la Miguel Hidalgo empecé 20 puntos atrás de Víctor Hugo Romo cuando él estaba en el PRD. Y pues acabé ganando la delegación, o sea, y sin recursos, ¿eh? O sea, no tuve espectaculares, o quizás 2 o 3 que era lo que me alcanzaba, y una campaña muy corta porque me impugnaron y entonces tuve que ir a los tribunales a sacar, porque mi credencial se había quedado en Hidalgo. Entonces estoy acostumbrada a esto, pero a mí no me van a poder decir que yo pertenezco a las élites de los partidos o a la élite de este país. O sea, de verdad. Pero en el caso de Marco Cortés, él mismo lo hizo público y percibí inclusive cierto entusiasmo cuando lo declara en Chihuahua que estaba usted analizando la posibilidad de ser candidata presidencial. ¿Cómo fue que ocurrió esa plática? ¿Usted le marcó o se vieron personalmente y le dijo? Yo fui al PAN, le pedí una cita de 15 minutos, porque él me lo había planteado anteriormente, me había dicho que sí tenía interés. Y lo que yo empecé a leer, y no por las columnas, porque pues obviamente hay quien dice que sí, hay quien dice que no, o sea, a lo mejor, no sé, pero yo fui y le dije, Marco, te comento que estoy analizando esta posibilidad, solo me gustaría que me dijeras cómo va a ser el método, ¿no? Si ya hay una decisión tomada, si realmente va a haber una contienda interna, y si hay una contienda interna democrática, encantada. Y me encanta que la gente vaya a votar y decida quién debe ser el candidato. Creo que por ahí está caminando la decisión. ¿Qué le respondió? Me dijo que él estaba trabajando, que hubiera un método equitativo y que le encantaba la idea y la posibilidad, que ya me lo había dicho desde antes que lo pensara y que pues yo estaba cerrada a solo querer la ciudad. Y le dije, pues lo estoy evaluando. ¿De qué depende mi decisión final? Pues de que esta semana conozcamos
exactamente cuál va a ser el método de elección. Yo no tendría la posibilidad de juntar 1 millón de firmas. O sea, eso sí me es imposible. Y luego, pues si hay alguien que acarrea gente, porque ya vemos que eso es muy común, pues tampoco tengo esa capacidad. O sea, yo no tengo una capacidad económica brutal, no la tengo, no vivo mal, o sea, pero tampoco tengo millones de pesos para moverlos en una campaña. Y generalmente siempre he pensado que lo que pudrió a la política pues es el dinero, porque pues luego llegas y ya debes favores y quizá por eso no gané Hidalgo, quizá por eso me quedé a 3 puntos de ganar Hidalgo, porque no tuve esa capacidad económica de pagarle a la gente o de movilizar a la gente, pero bueno, finalmente a veces se da y a veces no se da, y tampoco me da miedo los contendientes de enfrente. O sea, no, valoro y respeto mucho a Claudia. De hecho, en su momento yo la apoyé con un video cuando ella era jefa delegacional y quería ser candidata a la ciudad. O sea, le tengo respeto y creo que es una mujer inteligente. Estoy convencida que ha hecho su esfuerzo para gobernar esta ciudad. A Ebrard pues, también lo conozco, pero te puedo asegurar, y a Adán pues, más, pero te puedo asegurar que tu servidora conoce más México, justo por el trabajo que he tenido. O sea, yo llegué a San Lucas Camotlán caminando con la papilla y después llegué con la carretera. Llegué a San Juan Petlapa, porque el presidente no se pone a pensar quiénes abrieron los caminos, hoy se están pavimentando, pero a mí me tocó aperturar caminos. Dentro del PAN tendría usted, no más dentro del PAN, a 2 contendientes muy poderosos. Uno es su vecina Lili Téllez, que pues está muy bien posicionada, con un discurso que me gustaría mucho que usted definiera. Y el otro es Santiago Krill, que es quien realmente tiene la estructura, ha aspirado muchas veces a ser el candidato presidencial, quiere ser el candidato presidencial y siente que es su momento, como escribe hoy en su columna el señor Delgado, porque pues tiene la edad, digamos, como para ya aspirar, porque se le va a ir el tren literalmente. ¿Cuál es la diferencia suya con respecto a Lili Téllez, por ejemplo? ¿Es usted distinta a Lili Téllez? Pensamos distinto. Yo respeto a Lili. Como tú sabes, ella estaba en la bancada de Morena, se integró a la bancada del PAN hace un par de años. Hicimos buena amiga, ¿no? O sea, me cae bien, me parece una mujer entrona, me parece una mujer inteligente. Ella sabe que yo tengo un pensamiento progresista. Yo soy una mujer que cree en las libertades. Yo voté a favor de la regulación de la marihuana. Ese fue uno de mis votos diferenciados con el PAN, porque pues, yo creo que es hacernos tontos. Se vende por todos lados. Aquí se vendía, se consumía. Entonces yo soy de la idea que se regule como está regulado el alcohol, que no se vende en escuelas, que no se le dé a menores de edad. Yo soy una mujer más de libertades. Fui la primera jefa delegacional que salió con un carro alegórico en la marcha del orgullo gay, porque yo sí creo que tenemos que respetar, incluir. O sea, para mí la diversidad y el pensamiento libre, o sea, abierta. ¿Usted apoya, por ejemplo, que las mujeres decidan sobre su cuerpo, el aborto? Apoyo. Yo no soy nadie para imponer mi visión sobre la visión de otra, sea la que sea tu visión. O sea, creo que el derecho a decidir es un derecho de las mujeres. ¿Usted no es derecha moderna, como la califica ella? Yo tengo un pensamiento distinto. O sea, yo tengo mi propio pensamiento, quizá forjado desde mis raíces, forjado por mi juventud trotskista y después por mi empresariado un tanto más progresista. O sea, yo sí creo en la libre empresa, pero pagando salarios justos. O sea, yo creo en generar riqueza, en generar empleo. Hace 2 semanas yo ya no estoy en la empresa, mi hija cumplió 25 años en la empresa de mantenimiento y había más de 250 personas. O sea, generar empleo es algo muy digno. O sea, ser empresario es algo loable. Yo creo que aquí cuando dicen los empresarios, hay empresarios corruptos, pero habemos empresarios honestos, empresarios trabajadores. ¿Y con respecto a Krill? Santiago y yo nos conocimos en el gabinete, efectivamente, es un caballero,
en toda la extensión de la palabra. Es un hombre que está educado a la usanza, que diría, de un enorme respeto a las mujeres. Nunca he recibido una mala palabra, un reclamo, ni yo de él hacia mí, ni de mí hacia él. De hecho, yo asistí a un evento de él en Miguel Hidalgo, no fue público, pero yo hablé bien de él, porque en la reforma constitucional él fue un gran aliado conmigo para que Fox mandara esa iniciativa. Él fue uno de los que estuvo tratando de convencer a Diego, a Barlet y a Chucho Ortega, que eran los 3 senadores que traían la reforma, para que se reconociera la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en la Constitución, pero que no se remitiera a los estados. Y también tuve mucho apoyo con él cuando me tocó enfrentar conflictos agrarios, como el de Durango, donde tenían a 50 ejidatarios encerrados en una iglesia y los querían matar. Y él me consiguió el helicóptero para que yo subiera a la sierra a tratar, y por lo menos gané tiempo para que mientras llegaban fuerzas del orden público y poder evacuar a los ejidatarios. Entonces siempre fue un hombre que conmigo me apoyó, trabajó, entonces no tengo malas palabras para él. Pero el Santiago Krill de ahora, pues es el dueño de la estructura del PAN, por decirlo de alguna manera, o es el que coordina la estructura y los hechos del PAN. Usted, con respecto a eso, pues tiene una gran desventaja. Sé de mis desventajas, pero también sé de mis ventajas. Todos los seres humanos tenemos ventajas y desventajas a la hora de tomar decisiones políticas. Y en este caso, pues creo que mi desventaja es esa, no ser parte de una estructura partidista, pero quizá mi mayor ventaja es ser una mujer distinta, diría yo. O sea, que tiene cierta conexión con los ciudadanos de a pie, que de alguna manera, si realmente es una elección abierta, pues a lo mejor ahí es a donde yo podría remontar esa desventaja. Oiga, perdón, me atravieso muy rápidamente. Es que traigo la pregunta aquí y se la quiero expresar porque siempre la he tenido con respecto a usted. Me queda claro que su pensamiento, al menos públicamente, su pensamiento es progresista. Y en los hechos, y en mis votos. Perfecto. Digamos que usted, de hecho, como una política, usted se ubica en ese tramo, digamos. Tan es así que AMLO me quiso llevar a Morena. Fíjese, por ejemplo. Pero usted ¿Se lo planteó personalmente? Estuvo Andy y Claudia en mi caso. ¿Cuándo? En 2017. A ver, perdón por la interrupción. Ahora, Alejandro, A ver. ¿cómo ocurrieron las cosas? Pues yo tenía cercanía con Claudia. Claudia me invitó al movimiento, fue Andy de parte de su papá. Y yo creo que fue el caso similar a Lili, ¿no? Donde él veía una política distinta. Yo recibí al presidente actual en Hidalgo en el 2006 y me costó un regaño de Fox, porque además creo que la jornada lo sacó en primera plana. Yo, estando en el gabinete presidencial, recibí a AMLO en mi tierra. Y yo defendí a AMLO estando en el gabinete presidencial del desafuero. O sea, no solo tengo un pensamiento distinto, sino voy a los hechos. Pero usted, también en los hechos, en el partido donde usted realmente se ancla, es en el partido de Rementería, por ejemplo, que es capaz de venir y firmar la Carta de Madrid y traer a Vox aquí a México. Usted me vio decir que con Vox ni a la esquina. Correcto. ¿No? Pero esa propensión a esa estructura partidista que es muy de derechas no iría con usted. Bueno, porque es un partido que me ha permitido la libertad. Se han abierto las puertas. Me han abierto las puertas y me han respetado. Yo he visto aquí cómo a los de Morena, que piensan distinto, los obligan a votar. Y les dan una línea tremenda. Yo los he visto. Yo los he visto cómo les hablan y les dicen, porque me han comentado senadores de Morena que no estaban de acuerdo con el plan B. Y hubo una presión tremenda, salvo el senador de Chihuahua, todos los demás, Espino, que sí votó en contra. O sea, yo creo que Morena también comete excesos de no respetar el pensamiento de sus senadores. Yo lo que te puedo decir es que en el PAN
han respetado mi pensamiento, han respetado mis decisiones en donde no he coincidido con ellos y no he tenido problemas. O sea, y ha habido votos polémicos en nombramiento de ministros, donde yo no he votado de la manera que ellos han votado. Entonces, al final, tampoco te voy a decir una cosa. Yo mañana puedo no ser candidata a la presidencia o no ser candidata a la Ciudad de México y mi vida es plena. Lo que yo ya conseguí, mi trabajo que he hecho, el no tener un escándalo de corrupción y haber pasado por la administración pública manejando recursos. No hay un constructor en Miguel Hidalgo que diga que me dio un moche para dejarlo construir pisos de más. No lo hay. En mi caso no lo hay. Hay en casos de otros y yo puedo responder por mí. Si hay un partido que le diga, a ver, Xochitl, nosotros somos de izquierda, le vamos a permitir a usted que usted vote como usted quiera y lo que le garantiza el PAN es eso, que usted tenga esas libertades, ¿usted lo toma? ¿Un partido de izquierda? Un partido que sea, que no sea el PAN. A ver, estamos hablando de una alianza de diferentes partidos. No, fuera de eso es obvio. Digamos que si se le acerca Movimiento Ciudadano, se le acerca Morena. ¿Usted qué? La Morena tiene porque ya... si es la libertad la que usted lo ancla al PAN, que es, en los hechos es como un discurso muy extraño, se lo digo desde lejos, de ver a alguien que tiene como compañeros a gente que realmente cree, defiende principios que usted no defiende, por lo menos públicamente, que son los que definen la derecha. Cuando veo a Morena, que todos o muchos priistas de Hidalgo están en Morena ahora, los Sosa Castelán, que me tocó como Granado Chapa, o sea, y están en Morena. Horrible, y Manuel Bartlett está en Morena. Horrible. O sea, yo creo que al final el presidente hizo sus cálculos y pensó que tenía que sumar a todos estos personajes para él poder construir un proyecto. O sea, se lo respeto. Yo en ese momento la parte que cuento es preferí decir gracias a después pues haberme ido porque ya sabía yo que no compartía ciertos temas. O sea, yo nunca hubiera podido compartir con el presidente una política de apostarle a los combustibles fósiles. No hubiera podido. O sea, porque soy una mujer que cree que el planeta tiene un grave problema de cambio climático. Si no, vean las temperaturas de la Ciudad de México, récord, y si no hacemos algo vamos a pasarla mal. O sea, yo jamás hubiera permitido una destrucción del Tren Maya sin levantar la voz, o sea, de verdad. Y con Fox levanté la voz. Con Fox me pegó en la mesa varias veces que me dijo ya no hay dinero, y yo le dije pues le busca dinero o yo me voy de su gobierno. O sea, siempre he sido una mujer que defiende sus pensamientos. Y si quepo, y si me aceptan como soy, qué bueno. Y si no me aceptan como soy, pues no me votarán y no estaré en ninguna candidatura y no pasa nada, no me muero. Yo soy ingeniera y puedo vivir de la ingeniería. Sí, un poco la pregunta es, a ver, usted muy de pensamiento progresista de izquierda, ¿qué hace con la derecha? ¿Qué hace Bartlett de Morena? No, bueno, pues es un fraudulento y que lo defienda quien quiera defenderlo. Él o los Sosa Castelán u otros más. No venimos a... Yo no defiendo por mucho, ni por mucho a nadie de Morena. Lo que digo es, lo que sí me gusta a mí siempre es, a ver, ser consecuente, ser congruente, independientemente del partido político que sea. Solo que, por ejemplo, en el caso suyo, sí, usted es de un pensamiento progresista, pero yo no recuerdo en asuntos fundamentales, no de forma. Por ejemplo, y acláreme si no tengo buena memoria, pero nunca le escuché decir absolutamente nada sobre las concesiones de millones de hectáreas para las mineras durante Fox, durante Calderón, que involucran territorios de pueblos originarios. Concesiones que siguen vigentes. Bueno, por eso, ¿no? Sí. No, pues, o sea, 50 años. Pero ¿por qué nunca levantó la voz con Fox y con Calderón cuando entregaron millones de hectáreas a los grupos empresariales, de los que usted, por cierto, no habla tampoco? A ver, yo creo que yo defendí
a muerte el tema de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas. Y yo hoy tengo presentada aquí una reforma constitucional que el actual presidente no ha mandado. O sea, yo en ese entonces ni tenía la fuerza, ni el poder, ni era la secretaria de Minas, ni yo solo era la comisionada de los pueblos indígenas. Sí, pero se levanta la voz pero ni siquiera eran públicas esas concesiones. O sea, ni siquiera, porque no me tocó que alguna comunidad me viniera a ver y me dijera, están dando esta concesión, porque entonces yo, o sea, defendí lo de el Cerro del Quemado, por ejemplo. No eran públicas, o no me tocó un caso donde alguna comunidad. Sí me metí a la Sierra Sur a un tema de matanza porque aparentemente había mucho fierro abajo y aparentemente había intereses de los políticos de ese entonces y se peleaban por la tierra y me tocó resolver el conflicto agrario entre Santo Domingo, Tejomulco y San Lorenzo, Texmelucan. Había habido 400 muertos. Aparentemente el tema tenía que ver con mineras, o era lo que me decía la gente, que los de Santo Domingo querían entregarle a las mineras. Nunca se entregó eso a las mineras, por ejemplo. Ese caso sí lo conocí. Me tocó defender el Cerro del Quemado, donde los huicholes iban a hacer la ceremonia del peyote que se le quería concesionar a una minera canadiense. Y lo que se logró ahí fue declarar una reserva de la biosfera para defender ese centro ceremonial. O sea, cosas puntuales sí las defendí. Cosas abstractas, pues a lo mejor no me enteré, pero en esta reforma constitucional, que por cierto el presidente quedó en enviarla, y es una de las promesas que tiene con los pueblos indígenas, y que no ha llegado al Senado, es la consulta, es la autonomía y la libre determinación, y es el acceso pleno a sus recursos naturales, donde para dar una concesión, pues tendrían ellos que estar involucrados. Yo, por ejemplo, no firmé la controversia constitucional de la ley minera, porque a mí me parece que aunque no se pudo discutir aquí, tiene cosas muy positivas para los pueblos indígenas. Entonces, ese es un diferendo, por ejemplo, que yo tuve con el grupo o con el resto. O sea, tengo la posibilidad de decir aquí, esto no lo firmo. Voy a retomar la Perdón, Alejandro, no, está muy bien. Yo le interrumpí y se me hace que el planteamiento era muy bueno. Adelante. Dale. No, porque cuando usted habla de abstracto, con mucho respeto, pues se trata del mayor reparto en la historia del país de tierra para extranjeros, para intereses privados, etcétera. A ver, dime una concreta, dime una y te digo cuál fue mi postura. Dime una concesión concreta y te digo... Es que en todo el país. Es que yo te puedo hablar de dos. Le digo una, a ver qué posición tiene. Grupo México tiene por concesión tierras que incluyen el santuario de la mariposa monarca. ¿Usted qué haría ahí? Pues decirle a Grupo México que no puede entrarle ahí. Y le acaban de prolongar la concesión ahora como 50 años a Grupo México. Pero se ganó un pedazo de 20 años. Bueno, cada presidente hace sus negociaciones, sus transacciones. Yo no puedo hablar de Grupo México en el sentido hasta que no conociera los detalles. Lo único que te puedo decir es que yo voy a estar de la... No, a ver, de Grupo México, de Grupo México yo tendría que conocer exactamente, pero por supuesto que en la zona de la mariposa monarca, Grupo México tendría que pasar un impacto ambiental que no pasaría nunca, porque tendría que talar miles de árboles y no pasaría nunca. Entonces, aunque tú tengas la concesión de la tierra, no quiere decir que en automático tengas tú la posibilidad de explotarla, que eso pasó en la Sierra Sur, justo porque querían hacer minería de fierro a cielo abierto. Y tienes una de las sierras más tupidas y mejor protegidas. O sea, yo te decía, yo sí he estado en San Lorenzo, Texmelucan, y en Santo Domingo, Tejomulco, y en Textitlán, donde también hubo otra matanza. O sea, yo sí me metí de manera seria a los problemas sociales del país. Entonces, mi postura será de defensa a los pueblos indígenas. Estamos, sí, seguramente en esta semana, ya por último, Xochitl, sí, de definiciones. Sí da la coalición Va por México para ganar la candidatura, para ganar la presidencia de México, porque las cuentas que hicieron los presidentes de los partidos y Claudio X González es que
Sí, aunque haya perdido el Estado de México, sí, aunque haya perdido 12 gubernaturas el PRI, sí, o sea, son muy optimistas. ¿Usted cómo la ve? Depende. Mira, yo dije, ¿qué necesitamos hacer en el partido de vuelta? Te lo voy a hablar. Necesitamos llenar el estadio. Si pasa lo que pasó con México, Estados Unidos, que el estadio se vacía. Porque, con Josefina Vázquez Mota, su compañera, en el Estadio Azul 2012. Necesitamos llenar el estadio, necesitamos emocionar y necesitamos poner la mejor alineación. Solo si logramos eso en la oposición, tenemos posibilidades de ganar. Si no lo hacemos, si no mandamos a los mejores cuadros de diputados locales, federales, alcaldes, gente honesta, gente trabajadora, gente, o sea, no vamos a poder realmente convencer al electorado. Necesitamos emocionar. Yo, al final de cuentas, necesito probar si efectivamente tengo esa capacidad de poder ofrecer una alternativa sin odio. Yo no polarizaría el país, yo no lo polarizaría. Yo apostaría a que se gobierne para todos, dándole responsabilidades a los ricos, que paguen sus impuestos. O sea, si tú lo ves, al final el gobierno es socio del 30% de las utilidades de una empresa, ¿no? Porque le tienen que pagar al fisco 30% de lo que genera. Y los ciudadanos, ¿no?, que trabajamos por nuestra cuenta también. Entonces, ¿qué le conviene al gobierno? Generar riqueza. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Redistribuir esa riqueza. Y la tiene que redistribuir sin corrupción. O sea, no se vale que Dos Bocas cueste 18 mil millones de dólares. No se vale. Si dijeron que iba a costar 8 mil, debió haber costado 8 mil. O estuvo mal planteado, o estuvo mal diseñado, lo que haya pasado. No se vale que el Tren Maya tenga un sobrecosto tampoco. No se vale el desfalco de Segalmex, y no se vale la estafa maestra, y no se vale la Casa Blanca, y no se vale la Casa Gris, y no se vale nada de eso. Necesitamos realmente ser eficaces para poder mandar los recursos a donde se pueda. Si logro ser candidata primero y logro presentar una propuesta basada en mi propia experiencia. O sea, la diferencia para mí fue haber hecho 3 semestres de programación en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería gracias a una beca. O sea, con esos 3 semestres yo logré conseguir un trabajo de programadora porque sabía el Volco, al Fortran. Y eso, entonces yo siento que hay miles de jóvenes esperando una oportunidad. El presidente ha hecho una primera parte de la tarea que era súper necesaria: poner a los pobres en el centro del debate. Ahora lo que necesitamos es que todas estas personas puedan salir adelante con un empleo, con su propio esfuerzo, y que haya seguridad. O sea, la gran deuda es la seguridad pública. No hay manera que la gente salga a la calle y esté tranquila. Tenemos un grave problema de la falta de medicamentos. O sea, ¿de qué sirve que los adultos reciban 3,200 pesos si tienen que comprar sus medicinas? O sea, tiene que haber medicamentos. Tienen los jóvenes que tener internet. Es un gran fracaso el programa México Internet para Todos. Hasta el día de hoy el presidente lo reconoce y eso ha marginado, ahora yo le llamo pobreza digital, porque aquella persona que no tiene internet no tiene posibilidad. Entonces, yo soy una mujer que le entró a la inteligencia artificial, a la robótica, que le entiende a las energías renovables, que le entiende al cambio climático, que le entiende a otros temas que sí creo que son la punta de lanza para tener un país distinto. Entonces, esa será mi propuesta. Si logro emocionar y convencer a los jóvenes, hay posibilidades. Si no, esto se acaba. Usted como profesionista sabe que cualquier reto debe plantearse a partir de un diagnóstico medianamente honesto, digamos, ¿no? O sea, pues esto es el diagnóstico, eso es lo que realmente tenemos. Y pues de aquí tenemos que partir a esto. Tendría que ser más o menos eso lo que los partidos hubieran hecho el día después del que pierden el Estado de México. Y lo que vino del parte de PRI, PAN y PRD fue pues un casi ganamos y estamos mejor que nunca, que no se lo compró ni la prensa que es más cercana. Vea usted mi diagnóstico. Yo lo que dije... Es lo que quería que le dijera usted a la audiencia. ¿Cuál es su diagnóstico? Yo lo que dije es que no emocionamos, pero no emocionó ni Morena ni la Alianza. Porque el hecho que no haya salido a votar más del 50% de la población, ni por uno ni por otro, quiere decir
que no le emocionó. Si hubiera habido un candidato que emocionara al voto indeciso, al que no fue, pues probablemente el resultado hubiera sido distinto. Porque hoy Morena sí tiene estructuras muy fuertes, casi como era el PRI. O sea, se lo puedo asegurar que pareciera que estoy viendo lo que yo veía en mi pueblo en los años 70 que viví por allá. Sí creo que el diagnóstico es que no hay un sector que está súper polarizado a favor del presidente y súper polarizado en contra del presidente. Pero en medio hay un montón de mexicanos que quieren escuchar algo distinto. Y creo que yo les puedo proponer algo distinto. No odio, no polarización, pero tampoco regresar a los tiempos de la corrupción, tampoco regresar a los tiempos donde los privilegios estaban, lo acepto, hicimos cosas mal, su servidora nunca se ha conducido, nunca traje escoltas como funcionaria federal, por ejemplo. Yo ando en bicicleta. Yo soy una senadora que llega a su oficina a trabajar en bicicleta. Entonces, pero creo que llegado el momento, primero ser candidata y luego ser la coordinadora, ¿de qué le llaman ahora? Sí, exacto. No ser candidata, ser la coordinadora de la defensa de los ciudadanos. Porque nos estamos brincando al INE, eso me preocupa. Me preocupa todos, si estamos... Por eso, pero me preocupa el no cumplimiento de la ley. Pero esperemos, veamos las reglas del juego y veamos si puedo avanzar a la siguiente ronda o me descalifican en la primera. Pero al final, aquí estamos dando la pelea. Empezamos esta conversación con una Xóchitl Gálvez indecisa entre si la candidatura a la Ciudad de México o la candidatura por la presidencia de la República. Pero yo no la veo mentalmente, al menos en la conversación que tuvimos, que es poco tiempo en realidad, no la veo usted mentalizada para la Ciudad de México. La veo pensando más bien en la presidencia. ¿Por qué fue la pregunta con la que me hicieron? Bueno, que se extendió toda la entrevista. No, porque... Sí la veo más en esa dinámica. Porque es ya la decisión que estoy tomando ahora. Claro. O sea, la otra ya estaba... Ahí está, ¿no? Y ahorita la decisión que hay que tomar pues, es esta, si voy o no voy a esta. Ya dije... No me intimidan los adversarios, no me da miedo, o sea, creo que estuvo más cañón llegar a esta ciudad en el 79 que ahorita, pero hay que ver las reglas del juego. Si es un juego limpio, si hay posibilidades, pues si no tampoco soy taruga. Pero bueno, creo que de lo que se trata es que a México le vaya bien. Creo que necesitamos dejar este odio. Necesitamos empezar a construir un país para todos. Y yo en ese sentido, te lo digo sinceramente, yo no me gusta que el país no le esté yendo bien. Yo me hubiera encantado que al presidente le salieran las cosas, que hoy hubiera menos personas, mucho menos personas fallecidas, que hoy tuviéramos un sistema de salud como Dinamarca, que hoy realmente no tuviéramos tanta falta de empleo, porque están yendo muchos jóvenes a Estados Unidos, porque los salarios aquí siguen siendo bajos. O sea, pero, en fin, viene una nueva contienda, vienen nuevas ideas, pero yo sí creo que tenemos la mejor oportunidad en los últimos 100 años de sacar este país adelante. Y con lo que está haciendo hoy, no lo vamos a lograr. Pues usted va a ser la candidata de un sector del odio, porque si de odio hablamos, y usted lo mismo lo ha descrito, de un lado y de otro. Usted va a ser la candidata, ya sea jefa de gobierno o a la presidencia de la República, de un sector racista, clasista, misógino, miserable. De eso, y esos están en la derecha, en la que usted se inscribe, con sus compañeros. ¿No ha visto usted los insultos que recibo yo del Yo otro recibo lado? diario insultos. Bueno, por eso, entonces el odio está en los dos lados. Por eso, de una parte va a ser la candidata de unos de los que odian en la derecha. Bueno, yo, en lo personal, no quiero representar el odio. Dentro de mis palabras, no estará la polarización, no estará el clasismo, no estará el racismo. Dentro, o sea, a ver, no más faltaba. A mí tiro por viaje me dicen botarga, ballena, gorda, o sea,
O sea, tengo unas críticas, al igual que Citlali. No comparto las críticas hacia Citlali. no, son o sea, no nos deben de absolutamente. criticar por nuestro físico. Pues sí. O sea, que hablen de nuestro intelecto, que hablen de nuestra capacidad como senadoras. Por supuesto. Yo no he faltado al Senado un solo día. Yo he hecho mi trabajo como senadora. Hoy es un día inhábil y yo vengo a trabajar al Senado. Tengo un foro de energía, por cierto, aquí en Chiconteca. Entonces, al final, yo mi discurso no va a ser un discurso de odio. No, yo no quiero, o sea, yo quiero que construyamos un México diverso, pluricultural, multilingüe, donde cabemos todos, con lo que tú quieras ser, como quieras ser, y que podamos realmente pensar en las oportunidades que estamos perdiendo por esta división. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy 2 contra 1.